policía cree que el crimen lo cometió la persona que se sentó en el banquillo. Aunque estaba lavado, pues se ven muy claramente las marcas de las cuchilladas. Recibe muchísimas puñaladas, 56. Muchas centradas en el cuello y en el torso, con lo cual casi estaba decapitado. No le consideraron nunca capaz de hacer lo que se le imputaba, y además no es ni agresivo ni violento. Que lo mío no era estar con un señor. La prueba principal del asunto, que había conducido al imputado al banquillo de los acusados, pues se anuló. El crimen ha quedado impune. Para algunos está resuelto. La sensación que te queda es tristeza. Los jurados encontramos al acusado del hecho delictivo de asesinato por unanimidad. El 24 de enero de 2007 se descubría en esta calle, en este portal, el cuerpo sin vida de un hombre cosido a puñaladas. 15 años después, todavía quedan muchas incógnitas de este crimen por resolver. Nosotros se lo contamos esta noche con testimonios únicos. Es Rafael Lasala, el juez que instruyó el caso. Fue uno de los primeros en llegar a la escena del crimen. Estaba en casa, la guardia estaba prácticamente terminada, estaba a punto de acostarme. Me llamaron hacia la 1 de la madrugada más o menos, me dijeron que se había encontrado un cadáver y que evidentemente que era un asesinato. La casa la encontramos aparentemente ordenada, es verdad, en los dormitorios había un desorden fingido, me lo dijo la policía, no porque yo lo sepa, sino fíjese que están como todos los abrigos de los armarios, como sacados todos juntos y volcados sobre la cama, para simular que había sido a lo mejor un intento de robo. El cuarto de baño era el escenario del crimen, con abundantes salpicaduras de sangre pues, por todas las paredes. En la bañera estaba el cadáver de un varón, totalmente desnudo, multitud de puñaladas, cuchilladas, no sabíamos en ese momento. Aquí se le practicó la autopsia a Francisco Lozano Gaceo días después de su muerte. Este forense fue quien la realizó. Ya nos advierte que no va a entrar en muchos detalles. Realmente preferiría no entrar a valorar ese punto. Pero sí hay algo que recuerda bien de este caso. Básicamente la violencia del cuerpo, la violencia que se había ejercido sobre el cuerpo y sobre todo la sangre, los restos de sangre que había en la habitación y las diferentes zonas de proyección, pero específicamente la violencia que ese cuerpo había recibido. Eduardo Bayona, que entonces trabajaba en el periódico de Aragón, recuerda bien este caso. Fue uno de los crímenes que ha tardado mucho tiempo en olvidar. Recuerdo ver algunas fotografías durante la instrucción y en vísperas del juicio, cuando preparas un poco para refrescas, ¿no? Un poco la cuestión, y las fotos son sencillamente brutales. Digamos que hemos tenido alguno, por desgracia, con un nivel similar de violencia, pero vamos, digamos que era significativo en relación al trabajo ordinario habitual nuestro. El cuerpo había sido inicialmente, agredido en posición vertical y posteriormente el cuerpo se había dejado en la posición que se encontró simplemente por una cuestión de lógica, porque tenía lesiones por el plano anterior y lesiones por el plano posterior. De pronto recuerda algo llamativo. Después del crimen, el cuerpo se limpió. Estaba ladeado y aparte de eso con indicativos de que la bañera había sido, se había intentado limpiar. El cuerpo estaba bastante limpio, como si lo hubieran lavado. Esto es algo como poco inusual en las escenas de los crímenes, ¿no? La combinación de tamaña brutalidad, como se describe en las autopsias y en las investigaciones, con la frialdad que denota el hecho de después estar ahí limpiando huellas, limpiando la escena del crimen y dejando una especie de escenografía, ¿no? Estamos hablando de un crimen de los que vemos en CSI o en mentes criminales, ¿no? Digamos que se alivió la escena. ¿Se alivió? No existía un volumen de sangre, relacionado directamente con la cantidad previsible de sangre por las lesiones que tenía el cuerpo. El asesino
combinan la brutalidad con la frialdad. Había un total de unas 40 heridas y el resto, hasta 54, en el cuello. Nosotros estimamos que era un arma de tipo bicortante que cortaba por los dos lados y digamos que superaba el simple puntazo, por decirlo de alguna manera. No recuerdo exactamente la longitud, pero vamos, eran heridas penetrantes porque inclusive alguna llegó al corazón. Recuerdo ver algunas fotografías durante la instrucción y en vísperas del juicio, cuando preparas un poco para refrescas, ¿no?, un poco la cuestión, y las fotos son sencillamente brutales. Parece que no tuviera pene, pero sin embargo tampoco tenía pecho. Entonces digo, ¿qué esto qué es? Luego ya me acerco más, entonces en un segundo ves que es un varón, pero llama la atención mucho la posición de los genitales, que está oculto, está como si deliberadamente se hubieran puesto debajo de los muslos y hubieran cruzado luego los muslos para taparlos por completo. No se veía ni el vello púbico, se veía. Y luego en la grifería, que era lateral, había puesta una peluca casi podía parecer una peluca de estas de disfraz. Se vio que había una huella fácilmente apreciable en el monomando del lavabo, había una huella palmar, que se llama la atención, en la pared de la bañera. A 120 kilómetros de Zaragoza está la localidad de Ariza. Aquí nació Francisco Lozano Gaceo, la víctima de este crimen. ¿Usted conocía a Paquitillo, a Paco Lozano? Sí. ¿De qué lo conocía? Pues no sé, de verlo aquí en el pueblo. Y era muy devoto. Siempre estaba en la iglesia. Era de aquí de siempre, de toda la vida. ¿Cómo le llamaban aquí? El Paquitillo. El Paquitillo le llamaban. Sí, la familia de toda la vida de aquí. Familia, buenas personas y todo. Y él igual. Se fue a Zaragoza el muchacho a trabajar y no sabemos lo que pasó. Ni él ni nadie. Lozano falleció en enero de 2007. Recibió más de 50 puñaladas en este domicilio de la calle José Moncasi. Pues lo conocía de estar por aquí. ¿Sabe quién fue? No sabemos quién, no sabemos nada. ¿Saben que hubo tampoco te lo voy a decir. ¿Saben que hubo un acusado? Que yo no quiero hablar, porque me llevo bien con sus hermanos y... Que lo pasarían mal, ¿no? Y no quiero yo hablar. Que los hermanos no están, ¿no? Nos dicen que está uno en Soria. Uno está en Zaragoza, otro en Soria y yo estoy aquí. Alguien tendría que ser que entró en su casa. ¿Tiene familia por aquí? Pues sí, debe tener una hermana que vive ahí al lado del Paso Nivel. Trabaja en la residencia. Nos acercamos hasta la residencia donde trabaja Isabel. Nos dicen que está de vacaciones. No está. ¿No está? De vacaciones. Hablando con los vecinos, descubrimos que acaba de regresar. No contesta en su domicilio. Finalmente la localizamos por teléfono, pero no quiere recordar la muerte de su hermano. Nada, vale. Pues nada, Isabel, que lo entiendo. Gracias, ¿eh? Los vecinos, sobre todo, destacan su relación en el pueblo con la cofradía y la iglesia de Ariza. Iba siempre en las procesiones, iba siempre con los de la iglesia, con el cura, por ahí a todos sitios, y se fue a Zaragoza el muchacho a trabajar y no sabemos lo que pasó. ...15 años después volvemos a la calle Moncasi. La mayoría de comerciantes y vecinos a los que preguntamos parece que han querido olvidar. Debe ser en esta casa. En la casa número 8, primer piso, justo encima de esta cerrajería que lleva muchos años aquí, pero donde tampoco recuerdan mucho. Nos remiten al bar más cercano. Tampoco aquí quieren contarnos detalles. Dicen que la investigación no llegó a conclusiones firmes, por lo que no quieren aventurarse a decir nada indebido. Isabel regenta desde hace 20 años una peluquería próxima al lugar del crimen. Sí recuerda lo que pasó. El recuerdo es que fue muy alarmante porque yo lo conocía de que tengo aquí una peluquería y había venido a cortarse el pelo varias veces y bueno, era un señor súper educado, correcto, yo nunca tuve ningún problema, entonces esta noticia fue un poco alarmante, ¿no? Porque no esperábamos que este señor acabara así. Sabía que tenía contactos por internet o algo así, creo que leí en alguna ocasión, pero no tuve mucho interés en saberlo. Me
me dio tanta pena que sé que era mejor no saber lo que había pasado, vamos. Una muerte así inesperada y de esa forma tan brutal, pues la verdad es que sí que se sintió en el barrio. Todo el barrio quedó conmocionado. Bastante, porque al mozo que mataron era bastante buena persona. En la bañera de su casa, porque se lo subió, yo no sé si le dio algo o qué, se lo subió a su casa y lo mató en la bañera, lo mató y ahí lo dejó. Como no encontraron pruebas. En el escenario del crimen se encontraron muchas huellas y una agenda con al menos 400 contactos en una de estas habitaciones de la casa de Moncasi. De todos los investigados por la policía destacó uno, Francisco Lozano Agustín. Curiosamente, se llamaba igual que la víctima. José Luis Melguizo fue su abogado. Aparece el cadáver. En la inspección ocular encuentra una agenda con más de 400 contactos. Y entonces ven con quién ha mantenido contactos las fechas próximas al asesinato. Citan a este chico como testigo en comisaría, en el grupo de homicidios. Él dice no recordar, le hacen varias preguntas y lo ponen en libertad. La investigación se centra en esta persona. Descubren que hay mensajes previos que le situarían en el lugar y la noche del crimen. La policía habla con el sospechoso después de entrevistarse con 200 personas, lo localizan y hablan un día con él, le dicen que vaya a verlos. Marta Garú es periodista de sucesos del Heraldo de Aragón. Siguió muy de cerca este caso hace ya 15 años. Recuerda así una de las entrevistas que tuvo la policía con este sospechoso. Cuando le preguntan si lo ha matado, él dice que no se acuerda. Entonces esto pone alerta a la policía. Me lo pone en conocimiento, me dicen, nos hemos encontrado con esta persona que nos ha parecido muy llamativo y sobre todo que es la persona con la que tenemos varios mensajes enviados, varios SMS enviados por el que finalmente se ha investigado, diciendo que quería verle, que si podíamos quedar, insistiendo. Paco no contestaba. Ya al final, hacia las 7 menos cuarto de la tarde, Paco le contesta y dice, vente si quieres esta noche, cariño, o algo así. Vente esta noche. Y ahí ya se terminan las conversaciones. Paco había dicho que sí, ya no tenía por qué conversar más. Y la escena era, pues bueno, pues tenía algunos componentes muy llamativos, tipo fetiche, una peluca que colocó encima del cadáver, una peluca negra, de la que luego solamente habló él cuando lo declaró ante la policía. Porque y tenía también puestos los genitales ocultos entre los muslos. Todo esto me lo pone en conocimiento de la policía y dice, bueno, esto es muy extraño, este hombre o ha sido, o tiene afán de notoriedad, o le pasa algo. Le dejan marcharse y entonces abre una investigación que ya solo se centra en él. Más de un año después viene la Brigada General de Homicidios de Madrid a pegar el carpetazo y cerrar el caso. En esa declaración reconoce los hechos, le leen los derechos porque ha confesado supuestamente el asesinato o el homicidio y entonces suspenden la declaración, le dicen que tiene derecho a designar a un abogado y entonces se le puso un abogado del turno de oficio. Y llega un momento en que deciden que lo detienen. La policía ha detenido al presunto autor del homicidio de la calle Moncasi. Este que ven es el momento en el que el detenido entraba en el juzgado. Se trata de un conocido de la víctima, a quien la policía considera que fue la última persona que estuvo con él antes de ser encontrado muerto con 50 puñaladas. Reconoce que lo ha matado. Reconoce que había estado con Paco, que se habían visto varias veces, que sí que es verdad que había estado con él esa tarde-noche, que habían tenido relaciones sexuales los dos y que en un momento dado, pues por la determinada relación sexual que mantuvieron, la vio como muy sórdida, muy humillante, le dio mucho asco y mientras Paco se fue a duchar, se fue al cuarto de baño a duchar, pues él se fue directamente a la cocina, cogió un cuchillo de cocina de mango negro, se plantó en el cuarto de baño y le asestó pues todas las puñaladas que luego se vieron que asestó, que debieron ser, pues el forense contó 54. La policía le hizo dibujar la bañera
con la posición final de la cabeza ladeada a derecha o izquierda, y entonces la policía dijo que solo el autor del asesinato sabía la posición final de la cabeza y que este chico había puesto la cabeza en el lado correcto. Le hicieron dibujar un plano del piso. Bien, a mí Fran me dijo que eso se lo habían exhibido antes de tomarle declaración. Y esa fue la declaración, podríamos decir, conflictiva, la que lo dio todo en este procedimiento y también la que lo tumbó todo. Conseguí que uno viniera a reconocerme que en cierto modo sí se le habían enseñado fotografías del cadáver en el ordenador y de la inspección ocular, y otro me vino a reconocer también que es posible que se le hubieran exhibido fotografías y planos de la vivienda. Y entonces, afortunadamente, conseguí que se declarase nula de pleno derecho esa confesión. Se comete un error fundamental, que no se le detiene en ese momento, no se para la conversación, le dice: un momento, pare usted, desde este momento está detenido, se le leen sus derechos, tiene derecho a un abogado, vamos a llamarlo y usted sigue hablando. No, siguió hablando, y luego a quien se le llama es a una psicóloga. Una psicóloga que también hace un informe con lo que dice él, y de lo que dice él se desprende que hay una autoría, que está reconociendo una autoría. En ese preciso momento hay que suspender el interrogatorio, hay que leerle los derechos a la persona y hay que traerle ese abogado, y si no, pues hay que llamar al colegio de abogados para que se le proponga, para que se le proporcione uno del turno de oficio. Y es una prueba ilegal porque así lo ha declarado la Audiencia Provincial de Zaragoza. No se habían mantenido las garantías legales, lógicamente, que se habían hecho sin tener un abogado delante. Evidentemente la confesión se produce sin asistencia letrada, pero ahí sí actúa correctamente el instructor y el secretario, porque en cuanto confiesa suspenden la declaración. Yo no voy a que esté o no esté asistido el letrado, voy a lo que ocurre antes de. Porque claro, tú no puedes decir que solo el autor del asesinato sabe la posición final del cadáver y por lo tanto ha sido Fran cuando le has enseñado fotografías en el ordenador, además del cadáver. Y lo más llamativo es que ese croquis de ese baño estaba en un croquis general de toda la casa, con sus dependencias bien puestas, bien puestas. Claro, luego le preguntan que, oye, este croquis, ¿cómo lo pudiste hacer? Dice, no, es que la policía previamente me habían enseñado fotografías. La policía dice, aquí nadie le enseña previamente nada. Decimos que haga un croquis de la casa y hace un croquis aproximadísimo. Para este abogado, la única prueba que había contra su cliente es esa declaración que a la postre no serviría como prueba en el juicio. Al final acude con su abogado y las cosas allí son muy diferentes. La policía todo lo sustancia en una declaración realmente de 2 folios, en lo que se recogía lo esencial, que había estado varias veces, que sí es verdad que había tenido relaciones sexuales y que al final pues le había dado mucho asco, que lo había matado y que había tirado la peluca y le había ocultado el pene. Se lo dan a firmar, dice, yo no firmo esto, que no había dicho eso, que no recordaba, que todo lo más que reconocía era que había tenido solamente un encuentro con Paco en su casa y en otra fecha. Vais a poder tirar todas las que queráis, que no pasa nada. Así se dirigía el abogado del detenido a la prensa, que el primer día del juicio ya quería tener esa imagen y poder ver cómo se enfrentaría al jurado popular. Había tenido un accidente de tráfico con 11 años, un trastorno que no era una enfermedad mental, sino un trastorno, pues un retraso en el pensamiento, pero un pensamiento de elaboración más lenta, pero que luego no le impidió hacer una vida normal. Se casó, tuvo hijos, en fin, lo que pasa es que vivió una infancia desde los 11 años pues muy sobreprotegido. Entonces, luego se puso de manifiesto en el juicio que tenía una especie de doble vida. Es un hombre dócil y dependiente del núcleo familiar y al mismo tiempo un solitario que busca riesgos y fantasías muy distintas a las que vive en su entorno. De ahí que se creara una doble vida. Era un solitario que quería aventuras y vivir vidas distintas. Y eso también se puso de manifiesto en la investigación. Esas aventuras homosexuales en saunas y en contactos que establecía. Y con Francisco Gaceo, con Paco Gaceo, Paco Lozano Gaceo, claro, yo les llamo por el apellido Paco Gaceo y Paco Agustín para diferenciarlos porque paradójicamente se llamaban igual.
nombre y apellido, pues contactó por un anuncio de homosexuales a través de un anuncio de televisión. Pues Fran es un chaval que yo creo que es muy tranquilo, que es incapaz de hacer daño a nadie, que es un poco retraído. Yo no le he considerado nunca capaz de hacer lo que se le imputaba, y además no es ni agresivo ni violento. Amalio ejerció la acusación particular. Representó a la familia de la víctima, de Paco Lozano Gaceo. Es natural de Ateca, una localidad próxima al pueblo al que pertenecía Paco, a Ariza. Le acompañamos hasta la audiencia provincial, donde en noviembre de 2010 tuvo lugar el juicio por el crimen de la calle Moncasi. Fue para mí un juicio especial. ¿Recuerda por dónde subió usted, dónde se celebró el juicio? La escalera habitual nuestra, cuando entrábamos a salas, es esta primera. Acceso único para magistrados, fiscales y jueces. Sí, vamos, las salas de togas, tanto de procuradores como abogados, estaban aquí, entonces era lo más cómodo. Aquí subíamos y aquí estábamos, bueno, pues todos compañeros, procuradores, abogados, familiares. La relación con ellos fue genial, de alguna manera amigos, hemos sido amigos. La distribución y los actos, por así decir, a partir de esa entrada, estaban todos regulados por la ley procesal. Entonces, en penal, la acusación, la fiscalía o la acusación particular se sentaban, según se mira a la que es la presidencia, a la izquierda, y la defensa se sentaba siempre a la izquierda del tribunal o a la derecha de la sala. Yo concretamente me pasé la semana aquella aquí, y allí enfrente estaban los 9 miembros del jurado. Esto es lo que llamaba, bueno, creo que se llama aún, la sala de plenillos, en donde los magistrados de la audiencia o del Tribunal Superior se reunían a deliberar sus cuestiones, y aquí es donde se habilitó pues, para que los 9 miembros del jurado tuviesen pues, tiempo para leer las diligencias. ¿Tardaron 7 horas más o menos en deliberar? No fue mucho, sí. Es innegable que es un trasfondo de una cita entre un homosexual y alguien que niega ser homosexual. Eso es así. ¿Usted es consciente de lo que se le pregunta y de lo que responde? Cuando él sale a declarar en el juicio, ¿qué Paco Lozano es? Él dice que no ha matado a nadie. Dice que él tenía curiosidad y entonces concertó una cita. Él dice que el mismo día que parece muerto Francisco Lozano Gaceo, él se había citado con él, pero en su descargo dice que no acudió a la cita. El acusado evita permanentemente hablar de esa doble vida. Muchas preguntas quedarían sin respuesta. Como contacto con Francisco y se identificaba como naturista, ¿eso es lo que quiere decir? No, pues naturista puedo poner... Ya, lo que menos me importa es porque se puso naturista. Lo que quiero que se entere el jurado es de que usted en el canal 44 se ofrecía con el nombre de naturista y para tener este tipo de contactos. ¿Es así? Bueno, puse naturista por poner otra cosa. Era una manera de poner... O sea, no me va a responder, vamos, me va a responder todo el rato, me puso naturista por poner pali. Los 9 miembros del jurado popular, periodistas y letrados, llegaron a escuchar cómo el acusado señalaba a la víctima como su acosador. Me mandaba continuamente mensajes y yo le contestaba porque no veía otra salida. Entonces dije, vamos a quedar en un sitio por ahí cercano para hablar y decir que lo mío no era estar con un señor. Es curioso que cuando él declara, dijo que había estado en su casa una vez, pero que ya no volvió más porque le dio Él hablaba de asco, aunque luego tenía contactos. Ha entrado en la audiencia por su propio pie y sin esposas. Pasó 18 meses en prisión tras confesarse culpable del apuñalamiento de un hombre. Todo ocurrió en 2007 en un piso de la calle Moncasi, en Zaragoza. Este hombre fue detenido, confesó su culpabilidad ante la policía, pero lo hizo sin que su abogado estuviera delante. Y eso hizo que se anulara ese testimonio. Es decir, el jurado popular que tiene que emitir su veredicto no podrá tenerlo en cuenta. Luis Melguizo, que es un excelente penalista, hizo para mí lo que es la jugada maestra y plantea la nulidad de la declaración policial.
Luego fue anulado por una magistrada sustituta porque consideró que no se habían mantenido las garantías legales. Se excluye de lo que es la causa y no la ve nadie. Una piedra angular como es la declaración, esa segunda declaración, y otra piedra angular como es el informe psicológico, se caen. La referencia a esa declaración que hace este señor o esa manifestación en sede policial y todo lo que se deriva en diligencias está expresamente declarado nulo. No puede usted referirse a esa cuestión. Y el magistrado Mauricio Murillo se preocupó, digo, de una manera escrupulosa, porque tienes que estar muy atento, porque las acusaciones particulares que estaban pidiendo 20 años de prisión, claro, trataban por todos los medios de conseguir un veredicto de culpabilidad. Entonces, a la mínima intentan meter lo que no pueden meter, aunque estén advertidos. Yo recuerdo que en ese juicio, en un comentario, el magistrado nos comentó que le dolía la muñeca. De un sumario no se extraen pruebas, están aportadas, entonces valen o no valen. Entonces, cuando no valen hay que tacharlas. Y claro, físicamente, con un bolígrafo en su mano, pues tuvo que ir tachando, aparte de llamar la atención y entrar al corte en ocasiones, cuando las acusaciones entraban a apelar alguna prueba de ese tipo, a decirles, no, mire, perdonen, señorías, eso no se puede utilizar como prueba porque es una de las que se derivan de la prueba ilegalmente obtenida. Tienes que estar muy atento para que no digan, este señor confesó, fue el único que dijo que había una peluca, no había trascendido el escenario del crimen. Él era el único que lo conocía. Y sin esa prueba, que era fundamental en el proceso, no había, una vez practicado todo el procedimiento y celebrado el juicio con todas las actuaciones, peritos, testigos, etcétera, la sentencia del jurado era correcta. Era muy difícil la condena, era muy difícil. El juicio duró más de una semana, intensas jornadas en las que cada uno exponía sus argumentos. Al final llegó el momento de la deliberación del jurado popular, que se retiró a esta sala a deliberar. Todo quedaba en sus manos. Los jurados encontramos al acusado del hecho delictivo de asesinato por unanimidad no culpable. No se encuentran ADN ni huellas del acusado. No se encontró ninguna huella de él. Eso así de claro, así de claro. Las huellas que se encontraron fueron del vecino del tercero y de la otra persona que había tenido relaciones con él el domingo. Pero tenía coartada. Sí, sí. La policía los descartó. Así reaccionó y así le despidieron. Se quiere poner en pie Francisco Lozano Agustín. En este momento, por decisión del jurado aquí presente, queda usted absuelto de los cargos del imputado. Puede usted marcharse tranquilamente. Hace ya 15 años, pero José Luis, el abogado del acusado, recuerda perfectamente la emoción al conocer el veredicto. Fue muy emotivo porque además fue por unanimidad. A día de hoy me emociona. A ver, es una persona que estuvo 19 meses en prisión, el sufrimiento de los padres, de la familia, de su mujer, que estaba embarazada cuando le detuvieron. 20 años que defendíamos. Llevamos 3 años trabajando, peleando, aportando pruebas, investigando, cuando no es nuestra función, a efectos de acreditar que este hombre no había sido el autor del delito. Recuerdo como la caída, ¿no? El final de esa tensión que acaba de explotar tanto en el acusado como en la defensa, ¿no? Como en José Luis Melguizo, ¿no? El decir como por fin está y nos ha salido como preveíamos, ¿no? Podía haberles dado la mano, un abrazo, un beso. Lógicamente, estaba jugando 20 años de prisión. El padre, cuando bajábamos las escaleras, no llegó. Se tuvo que sentar en mitad de las escaleras llorando con una crisis de ansiedad. Era muy difícil la condena, era muy difícil. Una piedra angular como es la declaración, esa segunda declaración, y otra piedra angular como es el informe psicológico, se caen. Y con ello se puede decir que todo se iba al traste. Por falta de pruebas, por lo que sea, se paraliza un caso y se archiva provisionalmente. Si luego hay nueva prueba, se reabre. Pero si ha habido juicio, para algunos está resuelto. A nivel legal, desde luego, no hay condena para nadie. La policía cree que el crimen lo cometió la persona que se sentó en el banquillo.
Y por eso lo llevó al banquillo. Y por eso la Fiscalía pidió 20 años. O sea, yo no lo sé. Lo sabe la Fiscalía, que pedía 20 años, y lo sabe la policía, que lo sentó en el banquillo. No sabremos nunca si la persona que estuvo en el banquillo es o no el asesino. Nunca lo sabremos. Es decir, el caso está policialmente resuelto, pero está policialmente resuelto con unas pruebas que no incriminaban a nadie, porque eran unas pruebas que no servían para incriminar. El caso no resuelto, claro, evidentemente. Siempre estamos en resolución judicial, resolución policial. Para la policía, para ellos está resuelto policialmente. Está el autor y realmente nunca más me dijeron de volver a investigar al de la huella palmar, al de la huella, pues el de la huella estilar realmente no tenía nada que ver. Si es un crimen pasional, pues entiendo, yo he defendido alguno. Te ensañas con la víctima y te marchas. Y aquí había muchos detalles periféricos, los genitales, la peluca. No sé si dejar el periódico El País ahí con notas manuscritas fue para desviar la atención. Yo creo que esto lo hizo alguien que lo tenía pensado. Ahora la policía podría iniciar una nueva investigación. Si no es así, el caso podría quedarse sin resolver. Se podría reabrir. Eso debe hacerse en su momento. Pero se cerró la investigación a costa de Fran. Queda un vacío, queda una desconfianza, te queda un cabreo porque cuando hay un trabajo que no se hace bien y por culpa de que no se haya hecho bien, hay unas consecuencias graves, pues claro que te queda cabreo. No es la primera vez que pasa, ha habido casos que dices, bueno, no, es que esta persona no era, y te queda una vía abierta para encontrar al verdadero culpable. Pero cuando te has cerrado la puerta, ya no, eso no tiene vuelta atrás. Había mucha gente que iba a su casa y hay gente que incluso apenas conoces de nada. Entonces todo quedó muy abierto y en la sentencia del jurado pues, realmente dijo que no había pruebas materiales directas. Todo quedaba muy ambiguo y mientras haya otras opciones razonables de condena, no se puede condenar a esta persona. Me da mucha lástima la familia. Me da mucha lástima porque piensan que han perdido ellos a un ser querido, independientemente de que estuvieran de acuerdo o no con que viviera de una manera u otra. Era una persona pacífica que no se metía con nadie. Entonces, la sensación que te queda es tristeza. Una víctima y un acusado al que el jurado popular dejó libre en esta audiencia provincial de Zaragoza. En definitiva, 15 años después, un crimen que sigue sin culpable.